Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Hola, muy buenos días o muy buena mañana a mediodía de este miércoles. Casi la mitad de los chicos en edad escolar están de vacaciones, así que pues bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, las personas que están conectadas y nos oyen en cualquiera de las plataformas donde este programa llega a ustedes. También damos la bienvenida a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Fabi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí todavía disfrutando esta semana de un tráfico tranquilo. Ligerito, ¿no? Hoy no nos ven llegando corriendo, así que hoy todavía estamos pues a gusto. Así es. Oye, pues hoy estamos muy contentas porque en la noche nos vamos a Bellas Artes. Sí. Vamos a estar en el concurso, imagínate, en el evento de Horacio Franco, sus 45 años de carrera artística. Y la verdad es que para nosotros va a ser un gusto estar acompañándolo el día de hoy ahí en Bellas Artes. El concierto va a ser hoy a las 8 de la noche. Va a estar acompañado de grandes músicos. Y la verdad es que a mí en lo personal siempre me ha encantado ver a Horacio Franco. Su música es emotiva a más no poder. Y bueno, él es una persona grandiosa. Y pues hoy estaremos allá. Yo creo que vamos a transmitirles algo desde ahí. Estaría increíble. Estaría padrísimo, ¿no? Oye, tenemos una mención, ¿no? Sí. Hoy quiero decirles que si les gusta la repostería, queremos recomendarte el mejor lugar para hacer tus compras de utensilios y materias primas para repostería y es la tienda de Merenguelo, el lugar de los grandes reposteros. Merenguelo se encuentra en la calle de Antillas número 310, Colonia Portales, entre Víctor Hugo y Municipio Libre. Cuentan también con ventas de mayoreo para ti que quieres iniciar tu negocio este 2023. También cuentan con área de capacitación donde chefs profesionales imparten clases desde nivel básico hasta avanzado. Encuéntralos en Facebook como Merenguelo. Y si estás buscando la mejor opción para tus compras de repostería al mejor precio, córrele a Merenguelo, el lugar de los grandes reposteros. Pues ya está, ya lo saben. Si eres repostero, ve a Merenguelo. Y hasta nos salió una rima, ¿no, Fabi? Sí. Y pues ya entrando de lleno en el tema de hoy, que la verdad ha sido un tema que nos habían solicitado desde que se dio toda esta noticia o que se difundió en medios, hablar acerca de este registro de deudores alimenticios y bueno, toda la gente que estaba esperando este programa, pues sin más, damos la entrada a nuestro invitado y les voy a hablar un poquito de quién es él. Bueno, nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Sarmiento Hernández, abogado postulante desde el año 1983 a la fecha, docente en el sistema SUA y ED de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año 2015 a la fecha. Conferencista en diversas instituciones educativas a nivel nacional e internacional en temas de derechos de daños, civil, mercantil y familiar, desde 2016 a la fecha, sustentando, entre otras conferencias, en las siguientes: valoración y cuantificación de daño moral, pérdida de la chance o la oportunidad, compensario o compensatio, lucro, es que está aquí como en lucro cum damnum en latín. En latín, y daño moral en familia. Impartidor de talleres teórico-prácticos sobre responsabilidad civil médica, daño moral, responsabilidad civil del abogado, responsabilidad por la actividad administrativa irregular del Estado, daños en la familia, derecho de daños, varios temas como daños en la construcción, daños en materia laboral, daños en tránsito terrestre, daños y su reparación, entre otros, desde el año 2015. Elaboración del proyecto de guía de la asignatura Bienes de Derechos Reales del Plan de Estudios 2020 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hablando de su formación, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en licenciatura en Derecho. Y bueno, él tiene cursos, talleres, seminarios y diplomados recientes en diplomado en juicio de amparo en julio del 2022, en la UNAM, curso de actualización de profesores de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de junio a julio del 2021, y también en la UNAM, Derechos Humanos y sus Garantías, y curso de actualización en contratos civiles en febrero del 2021 también. Licenciado,
bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy, esto que ha creado cierta expectativa de los deudores alimentarios morosos. Primero me gustaría partir de qué son los alimentos. Sí, el artículo 308 del Código Civil de la Ciudad de México establece que por alimentos no solamente es la casa y vestido sustento como hace años se manejaba, sino el alimento es propiamente sí la alimentación de la persona, el vestido de la persona, atención médica, atención hospitalaria, ¿sí? Aportación económica para su situación de educación, oficio, arte o profesión, tendría esta área de los alimentos. En personas ya de cónyuges o compañeras afectivas o dependencias afectivas, la cuestión de la gestación, el embarazo, la atención médica y hospitalaria de ella, se requiere. En personas de tercera edad, ya también la atención geriátrica e incluso su reincorporación a la familia como un elemento para cumplir con la obligación alimentaria. Dentro de este género de alimentos existen algunos principios rectores que nos obligan a observar. Los alimentos son recíprocos entre el que los da y el que los recibe, ¿sí? De padres a hijos, y posteriormente los hijos, cuando adquieren la mayoría de edad, se van a una situación de que a los hijos corresponde proporcionar manutención a sus padres, ¿sí? Otro principio que rige también los alimentos es el de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad nos refiere precisamente a la forma de administrar los alimentos entre el deudor alimentario, que puede ser el progenitor o la progenitora, padre o madre, con respecto al acreedor alimentario, que serían los menores o personas mayores con cierta discapacidad, ¿sí? O personas de la tercera edad. Entonces tenemos acreedor y deudor alimentario, en los cuales la ley nos obliga a proporcionar o administrar alimentos. Y este principio de proporcionalidad va a depender mucho en la medida de la necesidad del deudor alimentario, ¿sí? Y los ingresos o percepciones que obtenga el deudor alimentario con respecto al acreedor, para poder fijar una situación, un porcentaje por lograr de una pensión alimenticia que sea lo suficiente para administrar los alimentos al acreedor alimentario. En este contexto, es posible que el acreedor alimentario tenga una necesidad cuantificada en X número de pesos, pero también va a ser en contexto con lo que el deudor alimentario perciba de sus ingresos. Si estamos hablando de una persona que trabaja y obtiene el salario mínimo general, pues por más que el acreedor alimentario requiera 10,000 pesos mensuales, sería realmente improcedente e inaplicable. Pero si hay un porcentaje que se debe de aplicar. No hay un porcentaje, en el 2000 existió un porcentaje, sí, en efecto, un tabulador. No existe un porcentaje que establezca la ley. Va sobre el principio de proporcionalidad. El que desapareció contaba al deudor alimentario por un 40% y el restante 60% se dividía en porcentajes por 20% para los acreedores alimentarios. Esto se dividía entre la madre y los hijos, lo cual desapareció porque no existe en la República Mexicana un tabulador como tal, ¿sí? Entonces, este principio de proporcionalidad va a tener mucho que ver entre los ingresos que percibe el deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimentario, ¿sí? Dentro de estos principios son importantes. Hay otro principio más en cuestión alimentaria que son prioritarios ante cualquier otra situación. Cuando una empresa se va a la quiebra y entran suspensión de pagos, la quiebra y suspensión de pago de la empresa, y los trabajadores son los prioritarios, pero antes que los trabajadores tienen entre los acreedores alimentarios para ser preferentes en esa liquidación de alimentos. Dentro de estos principios básicos de los alimentos tenemos un contexto ya más general, más amplio. En esta situación hay otro que es el de la garantía de los alimentos, precisamente por esta situación que viene a dar a colación con los deudores morosos. Los alimentos, establece el artículo 317 del Código Civil, deben ser garantizados. Y artículo 317 del Código Civil dice que la garantía alimentaria debe ser mediante fianza, prenda o hipoteca, ¿sí? A criterio del juez. Ha habido varios cambios a lo largo de los años. Hace años se establecía que podía garantizarte mediante un pagaré. El pagaré realmente implica y obliga a los acreedores alimentarios, cuando no ha cumplido ya el deudor alimentario,
a llevar a cabo un juicio ejecutivo mercantil, a localizar al deudor alimentario, a tramitar un procedimiento, a pagar por ese procedimiento, a embargar y llevarse un procedimiento largo por lo menos de medio año, quizás actualmente con la proceso oral, hasta 2 o 3 años. Y una vez que se obtiene una sentencia condenatoria inapelable o inatacable, pudiese cobrarse los alimentos. Oye, pero esto de esta forma de cobrar los alimentos, o sea, ¿sí es legal como tal? O sea, utilizar ese tipo de documentos para forzar a alguien a pagar. Desapareció esta parte precisamente porque los alimentos son otro principio que son de orden público y observancia general, son prioritarios. Si pensamos en un menor de edad, el menor de edad desayuna, come y cena, ¿sí? Sí. Entonces, desde ahí dices, los alimentos son 3 veces al día. Si hablamos de una semana y si vamos a proporcionar los alimentos en 15, 20 días, ya evidentemente hay una afectación al menor en su integridad física, psicológica, a un proyecto de vida, que es otro concepto muy interesante por ahí. Entonces, sí era necesario urgente regular esta parte, que ya lo estaba, la cuestión de los deudores alimentarios, ¿sí? Desde 2011, pasando ya de los principios que existen otros más, desde el 2011 hubo una reforma al Código Civil en relación al artículo 309, que establecía el registro de deudores alimentarios, que corría a cargo del registro civil, ¿sí? Para que una vez que el deudor alimentario durante un plazo de 90 días no hubiese cumplido con la obligación alimentaria y previa sentencia obtenida en ese procedimiento, se mandaba la sentencia y un oficio al registro civil, al director del registro civil, a que se inscribiera en el libro que lleva de registro de deudores alimentarios. Hecho lo cual se inscribía, pero previa sentencia. Y una vez inscrito, el director del registro civil podía girar oficio al registro público de la propiedad para que en los folios reales de los bienes inmuebles que tuviera el deudor alimentario se hiciera esa inscripción. Esta situación 309 lo establecía y de ahí nos remitía al artículo 323 séptimos, que desapareció, derogó y se fue al 323 octavos novenos, que son los que regularon esta cuestión del certificado de deudores alimentarios a nivel de la Ciudad de México. El registro civil establecía los requisitos. En su artículo 35 el Código Civil decía qué es lo que requiero yo para expedir un certificado. El registro civil en su libro, en su protocolo, hacía la anotación el registro de deudores y a su vez expedía a los acreedores un certificado de deudor alimentario. A su vez podía canalizarlo a instituciones financieras para el conocimiento. ¿Qué resultó con esto? Que en la actualidad muchos de los compañeros en la práctica forense desconocen la existencia de este registro de deudores alimentarios a nivel local, ¿sí? Sin embargo, si ustedes pueden meterse a la página electrónica de internet, busquen lista de deudores alimentarios, van a encontrar que ustedes mismos pueden checar sus datos, proporcionando el nombre de la persona, proporcionando los datos que les dicen, y van a obtener si la persona está inscrita o no. Puede haber cientos, miles de deudores alimentarios, pero en la práctica forense aquí ha tenido mucho que ver la preparación del abogado para estar al día en la situación de una materia tan importante como es la familia, para poder llevar al alcance toda la situación de las reformas de los artículos para obligar al deudor alimentario a su cumplimiento. Si el abogado lo desconoce, evidentemente la población general no lo van a conocer, ¿sí? Y es una obligación o un deber del abogado tener en ese sentido. En este sentido podemos decir que es ineficaz. Tenemos cientos, miles de deudores alimentarios, ¿sí?, que están adeudando 1, 2, 3 años, 5 años. 10, 12, ¿sí? 15. Sí. Se cambian de ciudad, de entidad y no los podemos localizar. Entonces, esta reforma del 2011 que sucedió aquí en la Ciudad de México, también a la par se dio en el Estado de México, que también tiene un registro de deudores alimentarios. Lo tiene Coahuila, lo tiene Chiapas y lo tiene Guerrero. Sin embargo, cuando un deudor alimentario se cambiaba de una entidad, pues ya no podía uno seguirlo, ya no podía uno rastrearlo, a dónde poder exigir ese cumplimiento cuando el órgano judicial, el juez, ordenó se hiciera un descuento de una pensión alimenticia. Entonces, esta reforma que viene a dar ahorita a raíz de la ley Sabina, ¿sí?, también la pueden encontrar en Facebook, esa ley Sabina, y hay artículos muy pequeños que les van a dar una cierta pauta para decir qué es la ley Sabina. Una persona, ¿sí?, Diana, en Oaxaca, de una relación de pareja, resulta que tiene un embarazo
y a los 2 meses de embarazo su pareja desaparece, ¿sí? No se quiere obligar y empieza a ella a fomentar a nivel social, ¿sí? Manifestaciones, a hacer un tendedero afuera de la oficina de una institución, ahorita no recuerdo, dice todos los deudores de alimentos, y se empieza a sumar la gente, las personas, sobre todo las mujeres, pues, aquí está, y fotografía, y se hace una patrulla urbana, digamos, a través de una unidad móvil en la cual con una bocina se va poniendo al tanto del conocimiento de la población en general, quién es deudor alimentario, a qué se dedica, qué hace. Balconeo total. Entonces, a raíz de esto viene a tomarse cierta iniciativa. No obstante, son años, esto si no me recuerdo es de 2018, y nuestra legislación, digamos, nuestra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, muchas veces tiene varios proyectos interesantes y buenos. Empieza a tomar cierta fuerza y la Corte, resulta que ya en 2020, creo en un caso de Yucatán, declara constitucional inhibir a un puesto de ascenso a una persona como deudor alimentario, a una persona a un puesto de autoridad, de mando, porque era deudor alimentario, y lo decreta constitucional, sí, como precedente. De aquí regresa el estudio de este proyecto a la Cámara de Diputados, se empieza a analizar y tiene un antecedente, un contexto internacional y a nivel local. El contexto internacional viene de Argentina, viene de Uruguay, viene de Perú, y el más reciente creo que está latente todavía en Colombia, que empiezan a manejar precisamente un registro nacional de deudores, porque este problema no es a nivel local, no es nada más en la Ciudad de México, o México como tal, como entidad, como país, sino también a nivel internacional. Los conceptos de alimentos a nivel jurídico son los mismos, ¿sí? Las cuestiones socioculturales, quizás de la situación del hombre en relación de mujer, y una práctica de una embarazo, una gestación, una procreación, se generan las obligaciones alimentarias. Aquí hay que tener en claro que los alimentos no devienen del matrimonio, devienen de la relación de pareja, de la procreación. Lo que la Constitución, nuestra Constitución, está tutelando son las relaciones de familia y la familia, no al matrimonio, que hay que separar dos cuestiones muy importantes, ¿sí? La pura procreación genera una obligación moral y jurídica con las partes, los padres de ese menor o de esas criaturas, ¿sí? Entonces, ante un incumplimiento, una cultura muy general o generalizada a nivel no solo local, sino internacional, el hombre, una vez que procrea, se desaparece, ¿sí? Quizás diferencias, quizás era lo que quería nada más, pues obtuvo lo que buscaba, se me ocurre pensarlo de una manera moral o muy coloquial, y desaparece. ¿Qué pasa? Entonces, la mamá se llama Diana, la mamá se viene y dice, oye, no puedo yo solo con una carga, y esto es de ambos. Cuando en relación de pareja muchas veces decimos, estamos embarazados, ¿sí? Y se ve un lenguaje incluyente cuando dice, estás embarazada. No, estamos embarazados. Sí. Vamos a procrear, vamos a formar. Sí, tenemos y hacemos, aquí nuevamente vuelvo al concepto, proyecto de vida. Procreamos. En mi práctica he referido en mis planteamientos de solicitudes desde divorcio o controversia del orden familiar, que son los alimentos. Es una relación, si se ubican un poco, lo hacen personal, ¿cómo inician su relación de pareja? ¿Sí? Con mucha dulzura, con amor, con alegría, tomados de la mano, tienen proyectos, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a formar, vamos a casarnos, o bien vamos a unirnos, vamos a tener un proyecto de vida, que esa es la parte donde empieza la ilusión desde el punto de vista emocional, psicológico, para llevarlo a la vida real, a la parte jurídica, ¿sí? Entonces, toda armonía, toda dulzura, procreamos, ya nos establecimos, vamos a establecer un domicilio, procreamos, vamos a tener 2 o 3 hijos o un hijo nada más, vamos a tener una casa, vamos a sacar un crédito hipotecario, vamos a llevarlo a la escuela, una escuela de paga, quiero que esté en las mejores escuelas, quiero que estudie en un idioma, quiero que aprenda cierta actividad. Pero de repente hay un punto donde la pareja, por alguna circunstancia personal que solo es de cada uno de ellos, decide ya no continuar con ese proyecto de vida, decide separarse. Y en la separación nos agarra mucho una situación muy, es tu hijo, no es el mío, tú te encargaste, y empieza una disputa emocional y psicológica con la violencia psicoemocional afectiva, sí. Y muchas veces ambas partes, ante la falta de una madurez emocional y psicológica, empiezan a tomar a los hijos como un elemento de revancha. ¿Quién más, quién menos? Cada parte sabrá la situación que le corresponde. Y en ese sentido, cuando se distancian, resulta que los más afectados suelen ser los menores,
Porque los menores podemos entrar, dice, ¿qué son los alimentos? Y aquí es donde también nuevamente en las charlas que tengo, incluso con mis alumnos, le digo, bueno, es que necesito pedir alimentos. Bueno, pues alimentos, sopa, frijoles, tortillas. Dice, no, espérame. Hay que hacerle claro a la autoridad qué es lo que necesita el menor. ¿Qué edad tiene el menor? ¿Toma leche de fórmula? ¿Come pollo? ¿Come pescado? ¿Toma Yakult? ¿Va al kinder? ¿Tiene una malformación en el pie? ¿Tiene una afectación cardíaca? ¿Tiene situaciones de asistencia pediátrica? Y hacer una relación de realmente la situación física del menor, porque nos corresponde a los padres realmente ser los representantes de nuestros hijos ante la autoridad o ante el otro cónyuge. Si nosotros le decimos, pido alimentos, y la autoridad, el juez familiar, se está obligado a dar alimentos, sí, pero si no especificamos las características concretas de lo que requiere la cuestión de alimentaria, hace rato hablaba yo de una situación de atención médica hospitalaria. Desde la gestación, el artículo 22 del Código Civil, algún día en una práctica hace 20 años decía con una juez, yo voy a regular las convivencias de un bebé que está en gestación en 7 meses. Y me decía, dice, no, es imposible. Y irónicamente decía, sáquelo y ahorita conviva con él. Digo, efectivamente no puedo. Sin embargo, estoy cumpliendo con la obligación alimentaria cuando a través de su madre le procuro atención médica y hospitalaria. Estoy ministrando alimentos, estoy ministrando medicamentos, estoy ministrando vitaminas. Claro, porque pensamos que ya es hasta que el niño nace y entonces ya en ese momento empieza a comer, ¿no? Es correcto. Sí. Esa es otra situación que nos lleva mucho a una cultura, quizás una cultura jurídica, ¿sí? El desconocimiento de la ley no implica su inobservancia, dice otro principio de derecho. Pero si nosotros, usuarios, pueblo en general, no tenemos una preparación jurídica, no tenemos una preparación psicológica, no tenemos una preparación moral, principios y valores ético-morales, vamos a dejar muchas veces que ese derecho, a pesar de que exista, su desconocimiento, y es normal porque es gente en general, digamos, es una comunidad, si es la colonia, es el barrio, sí, pero el abogado sí tendría que tener toda esta preparación, de estar preparado para poder guiar a su cliente a un buen camino, a lo que por lo menos la ley le está tutelando, protegiendo, ¿sí? Para llegar a esta parte de los alimentos, y una vez que se presenta una demanda, corresponde al juez, con los elementos que hayamos proporcionado. Si yo nada le digo, quiero alimentos, y no le doy los elementos, características que están privando en la salud del menor, que están los requerimientos, kinder, educación, zapatos, tenis, uniformes, yogur, Yakult, etcétera, todo lo que requiere, pues el juez va a fijar una cantidad de X, un elemento, 2 elementos. El segundo elemento sería, dice, bueno, ¿y en qué trabaja el deudor alimentario? Vamos a hablar del padre, que es por lo regular hay un 90% de esa situación, y un 10% por lo menos queda muchas veces a la madre, que es la que le corresponde. Si yo le doy al juez, necesita los elementos, le hago una lista de lo que requiere el niño, y aparte le proporciono los datos de dónde trabaja la persona, cuántos son sus ingresos, dónde está viviendo. Le vamos a dar elementos al juzgador para poder determinar ahí sí un porcentaje que puede variar de un 15, un 20, un 25%, y dependiendo si se pide alimentos para la propia persona, la madre, para un hijo, para 2 hijos, para 3 hijos. Hay ocasiones que las personas, somos muy complejos como seres humanos, tenemos 2 o 3 familias. Y hay muchas personas que todo su salario se va en puro descuento de pensión alimenticia. Sí. ¿Sí? Entonces, son elementos que sí deben ser considerados. Una vez fijada la pensión alimenticia, se gira el oficio, y más de una ocasión el deudor alimentario evade su responsabilidad y se cambia de trabajo, ¿sí? O bien desaparece. O hay quienes de plano se salen del trabajo, ¿no? Dicen, yo ya no tengo un trabajo fijo, no puedes comprobar mis ingresos, no tengo obligación. Se van a otro país, a otra ciudad. También pueden cambiarse de identidad. Y aquí viene algo muy importante, lo que estamos comentando, porque una vez que identificamos a la persona, si bien ya no podemos ubicarlo o ya no, o trabaja por su cuenta, existe también una situación que si ya se fijó una pensión alimenticia, ya hay un porcentaje, ya hay una autoridad, ya hay un juez, ¿sí? Que ordenó, y eso es un mandato judicial que se debe de acatar. Aquí las opciones que tendríamos a nivel civil, dice, bueno, demandarlo, no lo encuentro, ok, poner la denuncia penal, que hay una agencia del Ministerio Público Familiar para esta situación de los deudores alimentarios morosos, y donde llega a haber la cuestión penal para privarlo de su libertad, y una vez que cubren las cuestiones alimentarias y quedan garantizadas, pueden obtener su libertad, ¿sí? Las alternativas que se tienen. Ante esta salida del país también, que pueden ser, se van al extranjero. Hay mucha gente que están de braceros trabajando también. Sí.
Hay alternativas también para ese tipo de situaciones, porque a través de los juzgados familiares, ¿sí?, se presentan los datos, se gira carta rogatoria, ¿sí?, a la entidad donde esté trabajando, Estados Unidos por lo regular, para que a través de esa carta rogatoria del consulado, de la embajada, se haga un emplazamiento y el requerimiento de pago al deudor alimentario. Regresando al punto que nos atañe, dice, bueno, entonces cuando tratan de evadir esta situación, no cumplen con ella. La primera reforma nos hablaba del sello de 2011 de que cuando dejen de cumplir con su obligación alimentaria, 90 días. Podrá solicitar, se inscribe en el registro de deudores alimentarios. Refería yo, previa sentencia, no nada más es voy a inscribirte, no, hay que agotar todo un procedimiento. Y ante esta mecánica que es muy común de ineficacia de esta norma, porque a pesar de que existe, no se ha aplicado, no ha sido todo lo exitoso que debiera, para beneficio, sobre todo de la niñez, ¿sí?, de la comunidad, de la sociedad, es que se crea esta situación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, para que a nivel nacional, sea que se cambie de la Ciudad de México a Guadalajara, a Chihuahua, a Quintana Roo, a Yucatán, a Veracruz, donde quiera que se encuentre, va a ser localizado para poder obligarlo a cumplir con su obligación jurídica de los alimentos. Esta situación la van a condicionar, va a estar regulado inicialmente aquí a nivel local, está a cargo del registro civil. A nivel federal están encomendando como la reforma al DIF, la institución del DIF. Puede ser que tenga la infraestructura, puede ser que no. Hay una crítica que se hace a esta reforma que debiera ser a través de la Secretaría de Gobernación, que se hace más como institución más fuerte, una mayor fortaleza y, digamos, fuerza para una institución de esta naturaleza, como son los alimentos. Sin embargo, el DIF va a ser el encargado de llevar a cabo ese registro alimentario y en un momento determinado podemos establecer esta situación de este registro. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo los van a coaccionar o a obligar realmente a cumplir con su obligación? A través de limitaciones con ese registro, como ahora con todo está prácticamente electrónico, desde el INE, pasaporte, licencias, IMSS, ISSSTE, cartilla en los varones, la cartilla de vacunación también, la firma electrónica a través del SAT. Entonces, prácticamente cualquier movimiento que hagamos lo tiene detectado, ¿sí? Entonces, van a ser varios elementos que aquí la Ciudad de México está adoptando para encontrar esta situación. Uno de ellos va a estar limitado para la obtención de una licencia, ¿sí?, automovilística. Sería uno de los primeros elementos. Segundo elemento, para obtener un pasaporte, porque como decía acertadamente, evaden, se van al extranjero, ¿sí? Bien, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una dirección de derecho de familia, en la cual también se puede acudir para hacer esta localización de la persona, dónde salió, qué día salió, hacia dónde salió, para buscar con los datos de nombres de la persona, su registro federal de contribuyentes y su clave única de registro de la población, localizar su ubicación. Entonces, con esta también va a ser otra situación de los pasaportes que se tiene. También hay otra parte muy importante, porque podemos decir que toda persona estamos obligados, hombre y mujer, todo ente, toda persona, a eso me refiero, hombre y mujer, estamos obligados con nuestros hijos a administrar alimentos. Y esta obligación no importando el cargo, sea licenciado, sea ingeniero, sea arquitecto, sea juez familiar, sea juez civil, sea ministro de la Corte, sea cualquier funcionario, está obligado, ¿sí? Este registro de deudores alimentarios morosos va a estar actualizado cada 30 días, se va a estar abierto al público para estarlo checando, inscribirlo, ¿sí? Y esta situación en la práctica sí me tocó conocer de asuntos precisamente de funcionarios como administradores e impartidores de justicia en materia familiar que se encuentran inmersos en esta situación, ¿sí? E incluso evadiendo esas obligaciones, teniendo 2 o 3 familias y desconociendo la cuestión de la cuestión de paternidad cuando son ellos mismos los que están obligados a ministrar este tipo de situaciones, solventar este tipo de situaciones ante la comunidad respecto a los asuntos que sometemos a su controversia.
Si ellos mismos con su situación moral no pueden, sí están con la situación de tratar de resolver los asuntos de los demás. Y como aspirantes a cargo de jueces, que es la fracción cuarta, una reforma al artículo 130 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la reforma que se propone, para participar como aspirante a cargos de jueces, de magistrados, ¿sí?, en el ámbito local y federal. Si los jueces en el ámbito local, un juez familiar, un juez civil, un juez de paz, de cuantía menor, pero también a nivel día, cuando hablamos de magistrados, es la segunda instancia que en la práctica conocemos con motivo de un recurso de apelación o impugnación de una resolución, se les conoce como magistrados. Arriba de esta segunda instancia seguiría una tercera instancia, que son jueces a nivel federal y magistrados a nivel federal también, que son los juzgados colegiados. Ya más arriba de los magistrados tenemos los ministros, que son los de la Suprema Corte. A ellos también atañe esta situación, porque recordemos que la ley es general, ¿sí? No es para un cierto núcleo, no es para nada. Sí, entonces, esta parte atañe a todos, de la reforma nos atañe y nos va a obligar a todos. Dice, a los actos que se realicen, esto es muy importante, ante notario público, porque muchas veces hay corredores de bienes raíces donde dice, no declaran impuestos, buscan la forma de evadir, pero se apersonan realmente ante un notario. Y el notario va a tener la obligación de decir, a ver, identificaciones, a ver un certificado de no deudor, ¿sí? Incluso para contraer matrimonio también se va a tener que hacer esta parte, ¿sí? Tenemos esta parte en la compra de venta de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales. Esta constitución y transmisión suena muy, a lo mejor complejo técnicamente, pero es que es la constitución. Si somos propietarios de un inmueble, pero queremos realmente evadir una situación del orden alimentario, podemos decir, ¿sabes qué? Te lo transmito, pero yo conservo el usufructo vitalicio. Soy mío, pero yo no lo puedo ocupar, entonces te lo doy en uso, que es una figura jurídica para ocupar un inmueble. Es mío, pero te lo presto, que es el uso, goce y disfrute de bienes propios, el uso, goce y disfrute de bienes ajenos, ¿sí? Se transmite únicamente el uso del inmueble. Entonces, muchos de estos actos, que son derechos reales, se deben celebrar para dar seguridad jurídica a los actos jurídicos ante notario. Ante esta situación también de estos actos de simulación, para no cumplir con sus deudas, también el notario les va a exigir este tipo de situación de su certificado. Ya refería yo en las solicitudes del matrimonio, el juez del registro civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro mencionando la situación que guarda respecto a las obligaciones que tiene. Esto es muy importante porque les refería yo al inicio de la charla que el Código Civil ya lo contemplaba, pero incluso el comentario del Código Civil comentado por el Tribunal Superior de Justicia dice, resultó ineficaz porque realmente en la actualidad, con todos los medios electrónicos que tenemos, realmente no nos importa, o algunos que carecemos de principios y valores, o carecen de principios y valores, pues no me importa que aparezca ahí, no te voy realmente a pagar. Refería yo que pueden checar esto de deudor alimentario o pueden solicitar su inscripción previo a agotar todos los trámites mediante una sentencia, que se inscriba a la persona como deudor alimentario. Y electrónicamente van a encontrar a la persona. Actualmente, con todos estos avances de la tecnología, pueden buscar el nombre que quieran, ¿sí? Y van a encontrar a la persona. El Estado de México incluso aparecen los juicios de las personas, quién contra quién. Pueden localizar cuántos juicios tiene. El Estado de Puebla, por ejemplo, tiene una situación muy singular en la cuestión de las actas de nacimiento, que cuando viene el matrimonio, con motivo del matrimonio, y una vez viene el divorcio, en el acta de nacimiento viene la anotación del divorcio o del matrimonio. Y las subsecuentes que sigan solicitando van a venir con esas anotaciones. Ah, ¿sí? Mira. Entonces, son situaciones que cada entidad va regulando la forma de ir obligando al deudor alimentario a cumplir. Y el hecho de hacerlo a nivel nacional va a ayudar mucho, porque va a estar limitando a los progenitores a que evadan ese cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿sí? Esto viene a ser más eficaz en la práctica para los trámites de controversia del orden familiar, del orden alimentario, pero los que van a ser beneficiados es la sociedad y sobre todo los niños, que van a ver cumplida su situación alimentaria. Oye, pero y aquí, por ejemplo, digo, todo esto lo escuchas y suena complicado, ¿no?
y causa como un poco de temor. En este caso para la mayoría de los hombres, ¿no? Que yo creo que muchas mujeres hemos pasado en algún momento por esta situación. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda, no? Porque también aquí ya hemos escuchado algunos casos en los que desafortunadamente pues también las mujeres dicen, ahora sí me lo voy a fregar a este canijo y le voy a sacar hasta la mensualidad del gym, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es correcto. ¿Hasta dónde se Tenemos permite? aquí entramos en un tema muy delicado que es la cuestión de género, ¿sí? Cuestión de género y trata uno de ser muy incluyente y uno como abogado, ¿sí? Muchas veces depende uno también la situación, su cuestión personal, la cuestión como abogado, dices, ¿qué harías? ¿Qué hacemos en este caso? Hay un porcentaje, referí yo hace rato, un 90%, el deudor alimentario es el hombre, el otro 10% resultaría la mujer. Sin embargo, hay casos reales y prácticos donde, en efecto, hay varios asuntos en los cuales la mujer precisamente, ¿y sabes qué?, y siendo incluso, conozco casos incluso siendo jueces mujeres, ¿tú sabes qué? Le voy a quitar el 70, el 80% de su salario. Por ahí entran las cuestiones emocionales. Si recuerdan, dije, necesitamos una educación de salud física, emocional, psicológica, ¿sí? Ser objetivos, ¿sí? Porque incluso si a nivel de la propia autoridad no está cumpliendo, pues la comunidad en general dice, bueno, hay muchas situaciones en que la mujer efectivamente busca un beneficio económico que sería una pensión alimenticia lucrativa, porque realmente el porcentaje que llega a obtener, porque hay buenos porcentajes en algunas cuestiones de alimentos, lo llega a utilizar para su beneficio propio, ¿sí? Y son casos reales, porque no te puedo conocerlos, donde se compra ropa de marca, ¿sí? Y a los menores realmente los tiene con ropa básica, ¿sí? Llega a usar servicios de transporte estos de dispositivo de aplicación y a los niños los manda en el metro, ¿sí? Y tiene una situación muy difícil que realmente la práctica, el hecho de que por el solo hecho de ser mujer, ¿sabes qué? Tengo esta parte y la ley me beneficia. Es donde estamos perdiendo una situación de objetividad. Realmente todo derecho como en mi reflexión dice, todo derecho no es absoluto, ¿sí? Porque incluso puede ser que se haya atrasado con el pago de una pensión alimenticia o dos, ¿sí? Pero fue por negativa de la propia señora. ¿Qué pasa con esto, sí? Se sugiere, hay artículos expresos, si no recuerdo es el artículo 2080, si a fin de no atrasarse el deudor alimentario puede consignar esa cuestión de los alimentos, ¿sí? Y son cuestiones importantes, pero también es importante que la persona que realmente maneje la situación de las controversias del orden familiar tenga experiencia, ¿sí? Es muy importante, sí, en la práctica tener esa experiencia y ese conocimiento, esa pericia y esa habilidad, ¿sí? Ahorita hemos citado varias situaciones, referíamos que desde 2011 existe esto, ¿sí? Y pocos son los que lo conocen, ¿sí? Decíamos que algunos, si ahorita chequen en internet, van a encontrar ahí la página para checar. Ahorita ya se están metiendo todos ahí a checar. Entonces tenemos esa parte, sí, pero si el abogado no sabe, no tiene conocimiento, sobre todo los de reciente, son colegas de reciente, pero algunos tienen, los menos, yo creo que son los que sí tienen una capacidad, pero los demás vienen muy deficientes por una práctica en donde empiezan a orientar o mal orientar a las interesadas o los interesados para la práctica de una pensión alimenticia. Y viene la situación que, como dice, una vez que cobran muchas veces la pensión alimenticia, las mujeres dicen, ¿sabes qué? Yo con esto voy a hacer esto, y no aplican realmente los alimentos. Existió y ha existido dos precedentes por ahí donde se puede, la propuesta es que se pida rendición de cuentas de las cantidades económicas que recibe por concepto de alimentos. Sin embargo, hay otros tantos que dicen no se puede pedir porque fue aplicado, se llama jurídicamente, hay una presunción iuris tantum que se aplicó a los alimentos de los niños. Variantes como esta, hay otra que puede generarse dando de una situación, una relación de pareja donde nada más los sábados, y me ha tocado también ese tipo de situaciones donde eran parejas sexualmente de eventos casuales, de fiestas, y donde en una situación sí se provoca, porque también la situación de un embarazo, creyendo tener realmente una expectativa económica interesante o atractiva para un proyecto de vida de pareja pues estable, y realmente no se da la situación, y viene un conflicto emocional y existencial de la persona que trasciende en la procreación del niño o de la niña, ¿sí? Y son situaciones que igualmente depende mucho de la persona.
hay casos realmente, esto es un poco de, digamos, dice, y habla de niños, ¿sí? No habla de las mujeres, que hablaremos de la obligación alimentaria para con las mujeres, ¿sí? Y hay una pensión compensatoria en los matrimonios, que tampoco está hablando de esta parte de la situación, ¿sí? Entonces se regula y está en protección a los niños y niñas y adolescentes de nuestra sociedad, que dice la Convención Americana de Derechos de los Niños. Se es niño desde que se nace hasta los 12 años, no, hasta los 18 años, perdón. Y la ley general, si no mal recuerdo, no chequé esta última reforma que tiene, pero bueno, decía que se es niño desde que se nace hasta los 12 años, adolescente de los 12 a los 18 años y se es adulto de los 18 años en adelante, ¿sí? Entonces, toda esta parte va a beneficiar, para mí es esencial e importante precisamente para los niños. Y no digo que la mujer no tenga derecho a alimentos, sí, pero hay también el género donde el artículo 320 del Código Civil establece, y que lo he manejado en algunas situaciones, donde pretende sacar una situación, una ventaja lucrativa, ¿sí? Por la cuestión alimentaria, porque muchas veces la mujer se queda en el hogar nada más, y el hombre es el que genera. La mujer va al gym, va a jugar cartas, va a tomar té y demás, y el hombre genera una empresa, genera otra empresa, genera X patrimonio. Viene el divorcio y dice, pues ¿sabes qué? De lo que hiciste me toca la mitad. Oye, pero no apoyaste, ¿no? Hay varios artículos en los 82, los 88 del Código Civil, dice, bueno, se deberá ver y valorar el juez la parte que intervino la pareja, la esposa, dentro de la formación de ese matrimonio. ¿Cuál fue su aportación? Porque es muy cómodo realmente, y así está el código, realmente la redacción dice, por el solo hecho de casarte, la mujer tendrá derecho a hasta el 50% de los bienes, donde realmente hay muchas situaciones de esta naturaleza. Hace años un caso comentado de una chica, una mujer, se relacionaba a nivel gerencias, direcciones, pero si era de Petróleos de México o era a nivel de Comisión Federal de Electricidad. Y tenía 2 o 3 hijos de cada una de esas parejas. Andale. Y de ahí lo hacía lucrativo. Mira. ¿Sí? De ello vivía la persona. Y digo, son circunstancias a lo mejor muy esporádicas, pero hay parte de esa situación y donde sí se genera cierta inquietud y dices, bueno, y todo esto, cada caso, ahorita refería yo, incluso el derecho alimentario del amante, ¿sí? De la concubina, dice, oye, ¿tiene derecho? Si hay que acreditar la relación de dependencia económica y afectiva para tener derecho a unos alimentos, ¿sí? Y hablo ya de la mujer. Y en ese sentido hablaba yo, si esa relación de un sábado, un fin de semana hotelero, donde se viene una procreación, si la señora tendría derecho a una pensión alimenticia, ¿sí? Sí, realmente, y entramos a otro concepto también, porque entramos ahí como el derecho constitucional a compartir la sexualidad únicamente, y separado del derecho a la procreación, que sería otra situación muy distinta, ¿sí? Cuando se viola ese derecho de la situación de compartir la sexualidad y trasciende en una situación a una procreación, que nos faltaría avanzar todavía mucho más, porque hace 20 años, allá por Inglaterra, se dio esta situación, precisamente separa el derecho a ser madre, que es diferente al derecho a ser padre, del derecho al uso, goce y disfrute de la sexualidad, y del derecho del producto. 4 derechos concurriendo en la intimidad de la pareja, que sea un hecho y un acto jurídico en este tipo de relaciones. Y aquí es donde me refería yo, si este tipo de situación dice, el niño tendrá derecho a los alimentos, como bajo una teoría del riesgo, realmente por ese fin de semana hotelero que vino una procreación, si el niño sí, sería cuestionable si la mamá tendría derecho ahí. Y aquí eso debería acreditar una relación realmente de dependencia afectiva y económica para poder tener ese derecho alimentario respecto de la progenitora, ¿sí? Y así en cuestión de hablaba yo de las personas de la tercera edad, que tendría yo de otros principios, cuando nuestros padres ya llegan a ser una senil, 70, 80 años, mi viejita tiene ahorita 87 años, tendría derecho a demandar los alimentos, sí tiene derecho. Personas con discapacidad el fin de semana han pedido otra opinión, una hija que tiene 41 años, fueron 4 hijas, el señor ya es grande y dice, bueno, es que estoy buscando la pensión alimenticia para mi hija, que esté pensionada ante el Seguro Social, pero tengo miedo que no le den Seguro Social, ¿y quién la va a mantener? Le digo, la obligación alimentaria va a ser de manera ascendente y colateral. Si en este caso, si muere usted, quedará la mamá,
A falta de ella quedarán los hermanos, los tíos, los sobrinos. La obligación alimentaria trasciende hasta el 4º grado, ¿sí? Y esto realmente nadie lo conoce, esta No, información. Oye, pero hay muchísimas dudas porque la gente que veía la portada de este programa nos decía, oye, puedes preguntar y puedes preguntar, ¿no? Sí. Muchas personas preguntaron si esto es retroactivo. Quiere decir que si durante muchos años no proporcionaron alimentos a los hijos, ¿pueden aún los hijos solicitar? Sí, los alimentos son imprescriptibles, ¿sí? Hay 2 situaciones, incluso del orden alimentario, serían 3 figuras. Una, cuando no se ha solicitado la pensión alimenticia, se demanda, vía controversia del orden familiar, se determina un porcentaje, una cantidad, ¿sí? Puede ser incluso mediante convenio, sentencia, lo que hayan hecho, incluso va a trascender en esto el registro de deudores alimentarios. Si fue por convenio, si no importa, no has cumplido y procede. Bien, este es primero. Segundo, cuando hay fijado una pensión alimenticia y no se ha cumplido, se inicia un trámite que es de pensiones vencidas y no pagadas, ¿sí? Y un tercer supuesto de alimentos es cuando no me alcanza lo que me está dando por alimentos, sería un incidente de incremento de pago de pensión alimenticia. De este contexto tenemos que son los alimentos. Ahora, la pregunta es, tenemos 3, 5, 10 años que no nos han pagado alimentos, ¿sí? ¿Cuál sería la situación y cuál es la estrategia, decimos, de litigación o el caso de estudio? ¿Quiero que me pague? Sí, es imprescriptible, ¿sí? Hay artículo expreso en el Código Civil, debe estar por el 1150 y tantos, 1161, son imprescriptibles los alimentos. Aquí hay algo muy importante y hay un referente de, si no me recuerdo, de Querétaro, donde una chica en un juicio de paternidad a los 24 o 26 años demandó el reconocimiento de paternidad y el pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y se hizo retroactivo hasta ese entonces, ¿sí? Aquí cuando dicen no ha pagado, y si voy a iniciar el incidente de pensiones vencidas y no pagadas, voy a tener que acreditar haber recibido préstamos de personas, amigos, trabajo y demás, para decir, esto es lo que he gastado y esto es lo que se me adeuda, ¿sí? Pero también la situación dice, bueno, ya me debe 100,000 pesos de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. Aquí hay dos principios. Sobre los alimentos no se puede negociar alguna cantidad, ¿sí? Sobre los futuros, pero sobre los ya pasados sí, pues, se puede llegar a una negociación, a un pago. Me debes 100,000 pesos de alimentos vencidos y no pagados, dame 70 y asunto arreglado, ¿sí? Sobre eso sí se puede, sobre los futuros no. Oye, vamos a celebrar, ahorita el niño tiene 2 años, dame la casa, dame el departamento, lo firmamos y con eso ya no te cobro nada de alimentos. Ese convenio es ineficaz para la cancelación de alimentos. Podrá ser eficaz para la transmisión, donación, cesión del derecho de propiedad a favor del niño, pero los alimentos se quedarán subsistentes. Oye, y en este caso de esta chica que comentas de 24 años, ¿hasta qué edad es el tope, no? O sea, que dices, hasta los 18 o algo es hasta el momento en el que te puedo pelear ese retroactivo. Es interesante la pregunta, dice, ¿qué edad sería el límite de edad? ¿Sí? Hablamos en prescripción, una regla general que regula el artículo 1159, son 10 años. Sin embargo, aquí tenemos un punto muy importante. Resulta que muchas veces, y tengo una colaboradora, una abogada, digamos, por llevarlo a la práctica, lo que estás comentando, me acabo de enterar que mi papá no es mi papá y mi papá es tal. Y a partir del momento que tengo conocimiento es para poder demandar incluso esa paternidad y esos alimentos, que por ahí está la situación en el estudio ahorita para hacer un planteamiento interesante. Pues. Entonces habría que tener varios elementos y cada caso es casuístico, es concreto, para ir determinando qué puntos jurídicos tienen que analizarse y ver los planteamientos, alternativas, ventajas o desventajas que presenta la situación, ¿sí? Todos los asuntos, a pesar que sean alimentos, todos son diferentes, todos absolutamente son diferentes. Algún niño va a estar completamente sano, algún niño va a tener que tener una cirugía ocular, algún niño tiene que, a lo mejor, cuestión de ortopedia, algún niño tiene que ver una situación de soplo en el corazón, algún niño va a estar, a lo mejor es hipertenso, etcétera. Y cada caso hay que analizarlo concretamente con el contexto de la situación fáctica real que se está viviendo, claro, y con el contexto de la ley. Aquí sugeriría en esta situación no quedarnos únicamente con la situación del Código Civil, sino con la Convención de los Derechos del Niño, que desde 1989-1990 México forma parte. Y el artículo 27 regula precisamente esta cuestión de atención alimentaria a los menores y queda a cargo de los padres y del Estado. Esto a colación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4. Corresponde a los padres vigilar esta situación. Y a falta de estos es el Estado, que es un imperativo constitucional, que el Estado tiene el deber y la obligación de vigilar, supervisar que se cumplan con la situación alimentaria de los menores. Abogado, yo
tengo muchísimas dudas. Y yo creo que la gente también, pero dinos dónde te pueden encontrar, algo que le quieras decir a la gente para finalizar este programa. El tema de familia es muy amplio. Cada tema es muy diverso. Hay un tema por ahí que les manejé, daño moral y violencia familiar, que dicho sea de Tienes paso, que venir de nuevo. Sí, dicho sea de paso, ese tema yo lo di por 2015, 2016. Hasta el 2019 vinieron una sentencia y salieron, hay alrededor ahorita como 6, 8 precedentes que ya hablan de el daño moral en la familia. Antes de esto no había. Daño moral con motivo de los alimentos, que también no tenemos precedente, pero es viable y es sustentable con todo lo que está dando. Sí, es viable, sí. El tema es muy amplio. Es muy amplio el tema para poder aterrizarlo y analizar. El día que gusten, con todo gusto. Sí, yo creo que vamos a ¿Dónde te localizan o cómo pueden llegar a ti las personas? A través ahorita de mi número celular, me cambié a raíz del 7 y no he podido reubicarme. Yo muchos años estuve aquí en la colonia Roma, en Yucatán 20. Actualmente me dio oportunidad un compañero en su despacho. Estoy en Doctor Luiso 51, despacho 303. Mi idea es a ver si en medio año ando buscando adquirir un despacho acá de este lado en la Roma, regresarme a la Roma, que es una zona que a mí me encanta. Entonces, ¿te pueden localizar por teléfono? Mi número telefónico, el celular, que sería el 55 1320 4650. Si mandan mensaje primero, ya con eso podemos ver. ¿Nos harías favor de repetirlo, por favor? 55 1320 4650. A raíz del tema que comento, daño moral y violencia familiar, hay conferencia que está en el YouTube. Hay otra de daño moral y violencia familiar. Hay 5 conferencias alrededor de este tema. Que yo creo que sería bueno para ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Así las YouTube, buscamos? Sí. Pues pueden poner mi nombre y voy a aparecer ahí. Perfecto. La reserva envié aquí con Fabiola 2 de ellas que tienen ahí. Si las quieren compartir, adelante. Claro, perfecto, muy bien. Sí. Perfecto. Pues aquí nos quedamos. Si tienen alguna otra duda nos pueden escribir y bueno, ahí vamos a ir contestando poco a poco con ayuda del abogado. Así y bueno, pues estamos pendientes para otra visita nuevamente y que podamos extendernos en todos estos temas. Sí. Con todo gusto. Pues ha sido un gusto. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa, 12 del día, cada miércoles. Y nos vemos en un ratito más en Historias de Sal y Azúcar. Fabi. Gracias. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Para al Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa.